línea con nosotros. Estamos aquí, Virginia San Román, Marisa Raidán y Daniel Veloso te saludan. Fernando, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo están, Daniel, ¿Bien? Marisa? Muy bien, Hola, muy buen bien. día. Me imagino que Hola, seguís en Adolfo Fernando. Alsina. Eso mismo, con mucho frío por acá. ¿Así, no? ¿Mucho frío? Sí, 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 sí. Bueno, ¿sabes? Mira, te comento un tema al pasar que para que después lo chusmes ahí en Adolfo Alsina. Sí. ¿Sabes que me enteré que la casa de Valentín Alsina, el papá de Adolfo Alsina, Ujú. que es la casa más antigua de la ciudad autónoma de Buenos Aires, la casa más antigua que está en venta? Se puso en Ah, mira. venta. Ahora, vale 2,5 millones de dólares la casa. Ah, Este, mira. fue, Bueno, fue tas- averiguaremos, sí, averiguaremos. sí, ¿sabes en dónde está? En las Barrancas de Belgrano. La casa más antigua en venta de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Así que hay que ir al rescate de eso, ¿eh? Hay que ver. Es un ¿Sabés, Daniel, que acá sí. tenemos en La Plata, tenemos familiares de Alsina? Ah, sí, Virginia. ¿De Adolfo Sí, Alsina? señor. Ah, mira. Sí, Mirá. sí, sí, Ah, sí. mira. Familiares, obviamente, ya lejanos, pero Ah, mira sí, vos. aún queda familia viva. Viva, diría Ah, como Susana. ¡Viva! Bueno, sí. bueno, Fernando, ahí tenemos tarea, tenemos mucho para trabajar, Fernando. Eso mismo, sí, sí, sí. Bien, Es Fernando. un ejercicio de memoria, Fernando, como tu columna, como vos nos vas a hablar de la memoria. Eso mismo, Ah, eso mismo, a Qué eso ver, mismo. lindo. a ver. Sí. Bueno, Sí. hoy preparé el tema de la memoria. Ah, Imagínate si nosotros pudiésemos hacer la película de nuestra vida. jo, Sería interesante hacer el ejercicio de armar la película de nuestra propia vida. sí, sí, Porque sí. la información nosotros la perdemos, la olvidamos, porque el cerebro también evoluciona de esa manera. Y a Claro. veces la información no proviene de nuestras propias experiencias, sino la de otros. Al Ah, ser nosotros tener un instinto gregario, ¿qué significa esto? Necesitamos socializar. A veces cuando nosotros exponemos un tema ujú. de nuestra vida, contamos una anécdota, aparecen otros factores de otras personas que estuvieron en esa circunstancia, nos aportan y nos agregan información. Claro. Con lo cual nosotros, cada vez que evocamos un recuerdo, lo reeditamos. Si Ajá. nosotros evocamos constantemente un recuerdo, esto es como desarmar y armar, desarmar y armar. Por ahí Ah, al final no termina siendo exactamente lo que terminó pasando. Y empezamos a crear falsas memorias, como se ah, llama. o sea, es verdad que entonces nosotros cada vez que relatamos un episodio lo vamos Lo ponemos modificando. exactamente. Ajá. Sobre todo porque hay algo que a mí me fascina decir, que las emociones son el pegamento de la memoria. No, Bien. Ajá. imagínate si nosotros nos fuésemos una semana de vacaciones, Mm. o 3 días, o lo que sea. Llegamos, estamos en una reunión y nos preguntan, ¿qué hiciste en las vacaciones? ¿Cómo te fue en las vacaciones? Bien. Mm. Si nosotros nos fuimos 3 días y nos preguntan, ¿qué hiciste en las vacaciones? Si no pudiésemos filtrar información, olvidar información, poner sobre la mesa lo más relevante, ¿cuánto crees que duraría el relato de cómo nos fue en las vacaciones? Uf. Sí que, La misma, sí. la misma cantidad de tiempo Que estuviste. que viviste esta experiencia. Claro, 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 Se, exactamente. se entiende, ¿no? Porque olvidar detalles de nuestra experiencia es esencial para poder extraer las reglas de cómo funciona el mundo, de cómo funciona la vida. Claro, claro. Mira, Haces una síntesis de todo, digamos, rápida. exactamente. ¿Asociada a qué? A las A la- emociones. sí. Mm. Porque si hay algo trascendental o que te frustró, o elevada expectativa, o mucha intensidad placentera, asociada al placer, no al displacer, bueno, todo eso hace que luego cuando vos evoques un recuerdo, no sea fielmente lo que terminó pasando. Entonces, Mm. nos podríamos preguntar, che, entonces los recuerdos, ¿te, te los pueden modificar? Bueno, Ujú. como nosotros decimos en divulgación científica, bueno,
se hacen los estudios, se hacen las investigaciones, se hacen los experimentos. Ujú. Y vos sabés que hay uno muy llamativo en el que le pasaron a diferentes grupos un video de accidente entre dos autos. Se les pidió que estimaran la velocidad a las que iban los autos. Sí. Nada más que utilizaron verbos de diferente intensidad en la pregunta a cada grupo. Por ejemplo, a uno se le preguntó a qué velocidad iban cuando se estrellaron los autos. Ujú. Y a otro grupo se le preguntó a qué velocidad iban cuando se rozaron los autos. Y bueno, Bien. sobre Ajá. lo que venimos hablando, las estimaciones de velocidad fueron mayores cuanto mayor fue la intensidad del verbo. ¿Sí? Claro, En claro. un segundo paso, les preguntaron si habían visto, vieron una luz rota, ¿sí? Si habían visto una luz rota. Ahora, a la pregunta de ¿vio la luz rota? O a la pregunta de si habían... Se había. Claro, exactamente, si había, Si había. una luz rota. Claro. Claro. Con lo cual, en el primer caso, en el primer caso siempre fue positivo. Le respondieron positivamente que vieron una luz rota. Si la pregunta era ¿vio la luz rota? Claro. Que cuando la pregunta es si habían visto Claro. una luz rota. Claro. Ante la duda se modifica todo. Exactamente. Exactamente. Y hay veces que cuando nosotros, insisto con esto, para nosotros esto es un efecto de desinformación. Ujú. O sea, entonces, nosotros realmente podemos confiar en nuestra memoria. Bueno, ahí hay tela. Sí. Ahí Fernando, hay tela para claro. cortar, ¿sí? ¿Viste cuando vos decís que uno, cuando por ejemplo en esta instancia de las vacaciones, uno dice, bueno, es un resumen asociado a las emociones, ¿no? Sí. Cuando uno habla de emociones, ¿de qué emociones está hablando? Pueden ser tanto placenteras como displacenteras. Ah, Porque bien. también está en función de las expectativas. Ujú. Vos sabés que se hicieron, como siempre. Entonces, pero ¿se hizo algún tipo? Sí. Vos sabés que cuáles son las mejores vacaciones en experiencias, ¿no? Sí. Las que tenés una buena cantidad de experiencia placentera en el principio, Mm. podés medianamente en el medio de las vacaciones pasarlo híbridamente y volvés a aumentar la experiencia significativa al final de las vacaciones. Ajá. Esa Bien. sería una forma perfecta de cuando te volvés a tu lugar de trabajo o de residencia y te preguntan ¿cómo te ponen las vacaciones? Decís, genial. Claro. Lo del medio como que lo pasamos por arriba, como medio muy alto. No pasa tanto. Ujú. Ahora, si nosotros tenemos buenas experiencias desde el principio y buenas experiencias sobre el final, solemos decir que tuvimos unas lindas vacaciones. Claro. Entonces, Ajá. por eso digo que las emociones son el pegamento de la memoria. Y vos fíjate que esto pasa cuando nos preguntan cualquier cosa que nosotros tengamos que evocar. Como para hacer un repaso, nosotros tenemos un proceso de consolidación, un proceso de almacenamiento y un proceso de recuperación de la información. Ujú. ¿Sí? Con lo cual, hay un dato que en la recuperación de la información, ahí es donde nosotros podemos hacer modificaciones sobre la memoria. ¿Sí? Porque todavía en el proceso de consolidación, todavía no está establecida, no sabemos si lo vamos a terminar recordando o no. Claro. Luego viene el proceso de almacenamiento y la recuperación. Claro, porque viste, Fernando, que hay personas que por ahí, tiene que ver con la personalidad, que Sí. por ejemplo, este caso que vos decís de las vacaciones, capaz que la pasó genial, pero en el camino, no sé, pinchó una cubierta. Y dice, no sabes lo que nos pasó, íbamos en la sí, ruta y pinché una Siempre cubierta. recuerdan lo malo Sí. o Lo siempre malo. recuerdan lo bueno. Ahí. Exacto. Bueno, pero para eso, sí, claro. Por eso siempre estamos hablando en todos estos procesos, siempre lo que nosotros decimos a niveles neurocientíficos. Nosotros hablamos de promedios. Pues sí, pero Juan siempre cuenta lo malo de la vacación. Sí. Bueno, ok, puede ser una característica de Juan que así vaya a ver una película, vaya a un restaurante, esté en un grupo de amigos, vaya a un partido de fútbol o va a las vacaciones, siempre te cuenta
la parte negativa, o empieza por la parte negativa. O decir, bueno, Ajá. puede ser un proceso de hacia dónde está focalizando su atención continuamente. Es lo que yo les decía. Ustedes recuerden que nosotros por día tenemos 70.000 pensamientos por día. Claro. Ja. Con lo cual, al final del día, si yo te pregunto cómo fue tu día, Ah, bueno, ¿en cuáles anclaste? claro, ¿En cuáles focalizaste? claro. ¿Sí? Ahí está. ¿A Claro. cuáles le diste más importancia? Viste que a veces decimos, no, al final esto, hasta cómo varía nuestro pensamiento en función de nuestro pensamiento modifica nuestro estado de ánimo. Podemos venir súper mal. Ahora, si en este mismo momento nos dan una noticia que nosotros estamos esperando con mucha ansiedad, evidentemente de una forma positiva, esa noticia, Ujú. ¿modifica nuestro estado de ánimo o no modifica nuestro estado de ánimo? Totalmente Claro lo que- modifica. claro que Totalmente. modifica. Sí. Claro Pero, que lo modifica. pero te puede pasar, Fernando, que viste cuando vos decías los 70.000 pensamientos por día, y por ahí alguien me pregunta, y puede ser que yo modifique de acuerdo a la persona con la que estoy intercambiando ese Totalmente. resumen. Totalmente. Hay una investigación que se hizo, los mensajes, se daba Sí, información, sí. se daba una determinada cantidad de información. Ahora, si esa información luego al grupo de control y al grupo de no control, Mm. se le daba información sobre preferencias, sobre a quién le tenían que dar esa información, ponían sobre la mesa, o sea, daban la información en preferencia sobre los gustos de la otra persona. Ah, mira Y vos. obviaban lo que tenían cierto displacer o disgusto. Con lo cual Ajá. está muy bien la pregunta que me acabas de hacer. Si modificamos los mensajes en función de quién está escuchando el mensaje. Ujú. Esto no es autorreferencial ni mucho menos, pero conozco casos, Fernando, de que, por ejemplo, hay personas que, viste que uno las califica, entre comillas, como depre, ¿no? Sí. O que son O negativas. bajón. Y a veces uno sin querer le comenta todas cosas negativas, como que lo alimentás más. Puede ser. Bueno, pasan dos cosas. Mm, Primero porque en un principio intentamos hacer como un proceso de empatización. bien. Es decir, Ah, si yo te llego a contar todas cosas positivas, mm, o sea, por ahí Sí. te las podés hasta como medio tomar medio mal, intentás como equilibrar energías, o sea, Bien. quiero estar en tu misma energía para que por ahí no te sientas mal, porque por ahí Ah. vos siempre me terminás contando cosas malas, cosas buenas, pero también focalizar continuamente sobre procesos displacenteros también nos quita energía. Ujú. O sea, estar con una persona constantemente que le pasa todo, Sí. todo el tiempo le está pasando todo, todos los días le pasa todo. Sí. Llega un momento que vos decís, quiero 2 minutos y me quiero ir. Sí. No, ya, No. lo evitás. Sí. Ese es otro tema, es para otro tema. Exacto, Es- exacto. eso es otro tema, la gente que irradia energía negativa que después, viste, no querés saber más nada. Y sobre todo, vos sabés que no es un dato menor, lo tomamos jocosamente, pero imagínate si vos ese mismo comentario se lo haces a un compañero. Decís, no sabés lo que es Pedro. Está todo el tiempo con una energía que te baja. No, es imposible. ¿Se acuerdan Sí. de la columna pasada que yo les dije de los alumnos que habían recibido un informe Sí. de que eran muy buenos Sí, muy bueno. y que en realidad entraban dentro de la media? Sí, sí, sí. El profesor lo que hizo fue, a mí me pasaron un informe que era muy bueno, entonces el malo soy yo. Claro. Bueno, imagínate si vos haces ese comentario de Juan a Pedro. Pedro, Mm. ¿ustedes qué piensan? ¿Va a tomar en cuenta tu información? O decir, vamos a darle una oportunidad a Juan y yo prescindo de esta información y lo quiero conocer en profundidad a Juan. No, ya lo condicionaste, ya lo condicionaste. Exactamente. Entonces, Pedro, en una primera instancia, va a entrar con esa energía sobre Juan, diciendo, este es un depre, a ver qué me va a... Y hay también información, hay investigaciones en las cuales, dependiendo lo que nosotros digamos sobre grupos o equipos, en otros contextos, condiciona lo que termina pasando en ese equipo o en ese grupo. Claro. Volvemos a lo mismo.
el cerebro necesita recibir esa información, prescinde de otro tipo de información. ¿Por qué? Porque está en un contexto de evolución. Evolucionamos de esa manera. Entonces, adquirimos información que viene de otro, la incorporamos, y eso, ¿se acuerdan? Desde el principio que venimos con esto. ¿Por qué hacemos esto? ¿Porque somos malos? ¿Porque somos vagos? No. Porque necesitamos ahorrar energía y supervivencia. Yo ya agarré esto, listo, lo tomo como verdad. ¿Por qué? Porque me la está facilitando. A veces el ejercicio es decirle, ¿desde dónde viene esta información? Olvídate de Juan y de Pedro. Vamos a información que nos pasa todo el tiempo, desde las redes sociales, desde internet, desde lo que sea. ¿Desde dónde me está hablando? Claro. ¿Qué experiencia? ¿La tomo? Bueno, ¿cuánto de porcentaje le doy de validez a eso? ¿Tuvo algún problema? Bueno, después, claro que sí, que existe gente como ustedes me plantearon. Bueno, pero tal vez es porque en su propio proceso no termina de percibir que está siempre en un estado casi negativo. O sea, es que se encienden las mismas áreas del cerebro cuando nosotros nos pueden decir palabras muy feas o nos dan un golpe. Las mismas en el cerebro. Las mismas. Con lo cual, sí, existe violencia verbal y violencia física. Ahora, ¿Sí? Con lo cual, claro. por eso digo, tenemos que tener mucho cuidado con el lenguaje. Claro. Mucho cuidado. Claro. Por eso la empatización de entrada, ¿no? Vamos a ser realistas. Empatizar todo el tiempo cuesta mucha energía. Con lo cual nosotros necesitamos sacarle la ficha a alguien de forma muy rápida. Porque necesitamos predecir. ¿Predecir qué? Predecir el futuro. Predecir, ¿es una amenaza esta persona? Y lamentablemente, para bien o para mal, esa información se decodifica de forma muy rápida en los primeros segundos que yo veo a una persona. La necesito, esa información, decodificarla de manera muy rápida. La necesito encasillar. Bueno o malo. Amenaza o no amenaza. ¿Sí? Bien. Entonces, Sí. sí que la empatía, evidentemente, y es un trabajo empatizar. Porque de forma natural voy a intentar hacer otro sistema de codificación automática. Ahora, empatizar, ¿qué significa? Ponerme en el lugar de la otra persona, ver sus creencias. Y si yo dije que, ¿se acuerdan? Experiencias, Sí. emociones, memoria. Entonces, nuestras creencias, ¿desde dónde se conforman? Desde la memoria. Si yo creí que, entonces yo me adquiero una creencia. Entonces, tal vez esa persona me está hablando desde un lugar al cual él, por así decirlo, le hicieron creer eso. Claro. Entonces, Claro. por eso digo, empatizar cuesta trabajo. Sí. ¿Es necesario? Sí, muchísimo, porque necesito saber desde qué lugar me está hablando esta persona. ¿Sí? Mira, nosotros siempre ponemos un ejemplo cuando damos capacitaciones y demás, diciendo, bueno, vos les contás un proyecto a un amigo o a tu familia. Lo primero que te van a decir que estás loco. No, es horrible lo que... No, pero ¿por qué? Porque nos van a intentar cuidar, nos van a intentar proteger. Siempre existe el que te lo dice para molestarte, pero son los menos. Digo, la mayoría... Y después, en el momento en que vos decís, bueno, no, yo igual lo voy a hacer a esto, lo voy para adelante. ¿Qué empieza a pasar? Nos empiezan a dar consejos de cómo hacerlo. Las mismas personas que nos dijeron que no hagamos eso. Ya después nos dan consejos de cómo hacerlo. Y si la cosa fue muy bien, te dije que te iba a ir bien. Pues, pero no, nunca me dijiste que Nunca, me iba a ir claro. bien. Empezaste a decirme que era un loco, que me ponga a laburar en serio, después me dabas consejos de cómo hacer mi trabajo y al final me decís, bueno, si yo empiezo a tomar en cuenta todo esto, lo hacen en algún punto,
para que no pasemos por ciertas situaciones, tal vez de dolor. Entonces nos intentan proteger en muchos casos, y nos intentan dar consejos precisamente por el mismo lugar. Entonces, si nosotros podemos lograr codificar desde qué lugar me está hablando la otra persona, ahí vamos a poder empatizar por desde qué lugar, porque nosotros no sabemos la mochila que trae esa persona. Desde un vecino, Fernando, un amigo, una última pregunta para ir cerrando. Volviendo al tema del inicio, de la atención y la memoria. Vos nos decías que tenemos 70.000 pensamientos por día y nosotros decidimos en cuáles anclarnos, en cuáles focalizarnos. ¿Esa decisión es consciente o es inconsciente? En principio, por una cuestión biológica, inconscientemente vamos a tener mucha más focalización sobre las cuestiones a modificar que las que hicimos bien. ¿Por qué? Por una cuestión de supervivencia. Yo necesito rever lo que hice mal. Lo que hice bien hecho está. Ah, bien. Perfecto. Claro. ¿Me siguen? Sí, completamente. Sí. ¿Por dónde vamos en esa construcción de nuestra realidad? Claro. Ahora, de forma consciente, yo tengo que ser, pará, al final del día, yo me hago 6 momentos lindos, hagámoslo esta noche. Piensen ustedes, 5 momentos lindos del día. Y al principio por ahí te va a decir, qué sé yo, no sé. Ahora, si yo te digo 5, y la luz, el tránsito, esto, lo otro, sí. sale mucho más rápido. Ahora, cuando nosotros intentamos hacerlo de forma positiva, cuesta más. Ahora, en la repetición, en el entrenamiento de esto, vamos a lograr. Y vas a ver que en 20 días vas a pasar de 5 a 15. Vos decís, ¿pero cómo puede ser? Y sí, porque vos decís, vos sabés que me encontré con fulanito, el abrazo que nos pegamos. ¿Fue positivo o no fue positivo? Sin embargo, si esto yo no lo hago consciente, tal vez me quedo llegué a la panadería y estaba cerrada. Claro. Pero antes viste a alguien que te hizo muy bien. Sí. Es la clásica que después nos reprochamos esos momentos que vivimos y no los percibimos. Los lindos momentos, viste, que siempre viene ese reproche. Viste que te decía, ¿no? Y con la cantidad del periodo de tiempo que uno va pasando también, cómo se olvida, cómo uno se encuentra con una persona y te dice tal momento que vivió con vos y vos no te acordás ese momento. No sé si... Exacto. Y te empezás a hacer memoria y decís, ¿cómo no me acuerdo de eso que está contando? Claro. Porque claro, pasaron muchos años y el otro lo retuvo y otro no. O la emoción que quedó guardada sobre ese recuerdo para esa persona fue algo trascendental sobre algo que por ahí vos me dijiste. No, vos una vez me dijiste tal cosa. Tal cual. Fue importantísimo lo que me dijiste. Bueno, mirá si al final del día nos termina pasando esa información, al final del día no la deberíamos valorar. Como diciendo, mirá lo que me pasó hoy. Sí, pasa. Viviríamos como un poco más en paz. Sí. Por eso digo, sobre todo, fíjense en el tema de investigaciones, cómo puede ser las preguntas que nos hacen, cómo modifican una narración de supuestamente una realidad que era evocar un accidente. ¿Sí? Perfecto. Entonces, por eso digo, tengamos en cuenta nuestros pensamientos. Bien, exacto. Podemos crear falsas memorias. Exacto. Bien, Fernando. Qué bueno, la verdad fue un gusto escucharte, Fernando, y pongámonos en campaña para recuperar esa casa de la que fue de un gobernador bonaerense que está en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a hacer correr la versión. Bueno, eso también gracias. tiene que ver con nuestra memoria también. Exactamente. ¿Sí? Bueno, somos nuestras memorias. Claro, exactamente. Sí, es verdad. Bueno, Fernando, un gusto escucharte. Bueno, muchísimas gracias y un placer y que tengan un hermoso día. Igualmente. Abrigate. Un abrazo. Chao. Bien, fue Fernando Russo, nuestro columnista.